Hola, 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 hola. Buf, da igual. ¿Qué tal? Estamos en el segundo capítulo. ¡Qué fuerte! También os tengo que decir en qué momento se me ocurre a mí traeros la Revolución Rusa. ¿En qué momento? Claro, yo pensaba, bueno, esto me lo sé bastante bien. Me sabía como palabras clave tipo bolchevique, Rasputín, Palacio de Invierno y obviamente me he visto 300.000 veces la película de Anastasia. Pero no nos vamos a engañar, porque Rasputin no era el lover of the Russian Queen, wow, mi pronunciación de inglés es increíble. Y claro, Anastasia, bueno, es como si te explico el colonialismo con la película de Pocahontas, pues que tampoco tiene mucho sentido. Ha sido realmente duro preparar este capítulo, porque para entender como la revolución rusa, con las palabras estas que se te llenan la boca, pues he tenido que entender como todo el contexto histórico, no solo el de 1917, el año que nos atañe, sino que me he tenido que remontar casi al Pleistoceno, os lo juro, para ver lo que fue la semillita de la revolución, de dónde venía todo esto. También ha sido un trabajo complicado porque, vale, sabéis que no soy historiadora, pero ni remotamente nada parecido. Pero sí que quiero ser fiel y rigurosa con lo que cuento. Pero ¿qué pasa? Que esta historia, como muchas otras, ha sido modificada muchísimas veces y hay tantos mitos que ha costado como un mundo y he ido como un poco con los pies de plomo. Igualmente os dejaré toda la bibliografía, como siempre en la descripción, si tengo tiempo de hacerla y si me acuerdo de los sitios que he visitado y he leído, por si queréis pues indagar más o comprobar lo que os cuento, porque siempre está bien comprobar todo lo que os dicen. Después de la intro esta, vamos al grano. Bienvenidos a la Revolución Rusa para Close Friends. Entro. Entro. La Juve en Roma, quien perdió su reino por liarse con otra. Hablan historias en Tostón y dile a tus amigos que Babilonia sí existió. Que Babilonia sí existió. Iba a decir lo de viajamos a Rusia de principios del siglo XX, pero me ha parecido súper cursi. Pero bueno, lo acabo de decir, así que pa'lante. Me hago la graciosa cuando lo tengo apuntado en el guión y así, y lo he dicho como si fuera súper espontáneo, pero no. Para comprender cómo era este país, tenemos que hablar un poquito de geografía. Esa asignatura que he odiado a más no poder. Bien, tenemos en mente el Imperio Ruso, ¿vale? Era el país más grande del mundo, con una extensión de más de 22 millones de kilómetros cuadrados. Mira, para que los españoles nos hagamos una idea mental de lo que supone, son más de 3.000 millones de campos de fútbol. Era y es un país multiétnico, donde convivían más de 100 nacionalidades distintas, para que después en España nos quejemos. Pero sí es verdad que a pesar de toda esta riqueza nacional, los rusos eran bastante racistas con los pueblos no rusos y se perseguía aquellas religiones que no fueran la ortodoxa. Vamos, que tenían como un colonialismo interno, donde los pueblos que no eran eslavos estaban considerados pues como pueblos subdesarrollados, ¿sabes? En cuanto a temas sociales, atentos. Tenemos que casi el 80-85% de la población vivía en zonas rurales y la mayoría de estos campesinos seguía viviendo casi al borde de la servidumbre. Después tenemos que el 15-20% restante pues vivía en las ciudades como San Petersburgo, que era la capital del imperio, o Moscú, la capital de ahora. Y una pequeña parte de este porcentaje, del 15-20% que vive en las ciudades, formaba la clase obrera, que estaba concentrada en las grandes fábricas. Perdón con las mates, ya paro. Si comparamos Rusia con otros países europeos, vemos que estos ya llevaban décadas industrializándose y avanzaban hacia modelos como más democráticos. Y Rusia estaba intentando atraparles, pero se estaba quedando un poquito rezagada. ¿Qué pasa? Que Rusia, al querer industrializarse a toda hostia, lo hicieron como el culo. Lo hicieron de forma muy forzada y súper desigual, sin reformas sociales ni políticas, ¿no? Que, ¿pa' qué? Es un poquito paradójico el querer modernizarte, pero sin querer salir del medievo, porque allí se hacía lo que el zar, o sea, el emperador, le salía de la matrioshka. El zar estaba casi divinizado, rodeado de una burocracia corrupta y con una policía política que te vigilaba hasta los pensamientos. Bastante paranoico todo. Más tarde ya os presentaré a la familia Romanov y opinaréis vosotros mismos. Con todo esto, hagamos un croquis mental. Tenemos a la gente del campo, casi esclavizada, viviendo en unas condiciones prácticamente feudales. Tenemos a la gente de las ciudades, con sueldos de mierda y jornadas agotadoras. ¿Sabes? Como el chiste ese de media jornada 12 horitas. Pues eso. También tenemos a la clase urbana, tipo a funcionarios, ingenieros y así, que estos aún tenían como una identidad un poquito difusa. Unos se creían casi nobles y otros se veían como un tipo de profesional moderno. Para que te hagas una idea mental,
tenemos a Paloma o a Belén de Aquí no hay quien viva. Y, por supuesto, no nos podemos olvidar de la nobleza rusa, que estaba perdiendo mucha riqueza por culpa del atraso económico del país. A todo esto, la inteligencia, quedaos con esta palabra, que era como se llamaban los filósofos, escritores, estudiosos y así, pues empezaban a brotar con nuevas ideas. Ellos súper creativos. Y no solo en Rusia, en toda Europa. Se empezaba a hablar de liberalismo, populismo rural y, muy importante en todo esto que os voy a contar, se empezó a hablar del marxismo, que veía a los obreros como la chispa de la revolución. Y ahora entramos de lleno a conocer a la familia más poderosa, querida y odiada a partes iguales de Rusia, la familia Romanov. Sí, la familia de Anastasia. Llevaban gobernando más de 300 años y Nicolás II, el último zar, sí, el papa de Anastasia, no voy a parar de mencionar a Anastasia en todo momento, pues Nicolás II ascendió al trono con 26 años, sin haberse sacado las opos de emperador, vamos, que no tenía ni puta idea. Que por cierto también era el líder supremo de la Iglesia Ortodoxa, por si os lo estabais preguntando, que lo dudo. El Nico este se casó con la princesa Alix de Hesse. No creo que se pronuncie así, pero da igual. Que después se cambió el nombre por Alexandra. Era nieta de la reina Victoria del Reino Unido, que por cierto, con su marido, con el Nico, también eran primos hermanos. Pero ya sabes que en esa época eran todos como un poquito Targaryen y se mezclaban entre primos segundos, cuñados. Quedaros con que la Alix de Hesse esta, la que después sería Alexandra, era de origen alemán, que eso será importante para lo que os explicaré más tarde. Pues el zar y la zarina se ve que estaban profundamente enamorados. Y no lo digo yo, por ser una fiel creyente en el amor. Lo dicen pues historiadores y historiadoras que se han leído pues, sus cartas de amor. Y tuvieron 5 lobitos: Olga, Tatiana, María, nuestra querida Anastasia, y Alexei, el heredero al trono. Aunque yo os los he presentado como una familia idílica, que se querían mucho y bla, 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 pero la verdad es que la gente del pueblo, pues bueno, tampoco los querían mucho, ¿vale? Es otra historia. Estos dos zares, el Nico y el Alex, pues tampoco empezaron muy bien, porque el día de su coronación tiene tela. Cuando los coronaron, a Nicolás II y Alexandra, en 1896 fue un absoluto desastre y hizo que aumentara el asco que le pudieran tener a esta gente. Y es que para celebrar esta coronación montaron como una fiesta popular con teatro, regalos y comida. Pues bien, se empezaron a difundir rumores de que la comida igual habían escondido moneditas de oro y que igual no habría ni bebida ni comida para todos. Y obviamente se montó la del Cristo y provocó una gran estampida humana que resultó en la muerte de más de 1.200 personas y también muchísimos heridos. Es una barbaridad. No siendo ya suficientemente trágico todo esto, que los zares no tuvieron mejor idea que seguir con el programa de celebraciones que estaba marcado, e incluso el zar se presentó en una fiesta de Moscú, como si nada hubiera pasado. Que sí, que se ve que fue porque lo presionaron un montón, pero tío, no sé, un poco de sensibilidad. Acaba de pasar esta tragedia y te vas a tomar unas copichuelas. No sé, no lo entiendo. Pues como veis, pues ya desde el principio empezaron muy mal. Además, la sociedad rusa de por aquel entonces era muy mística y esto significaba pues un mal augurio. Vale, que sí, que hoy os voy a hablar de la Revolución Rusa del 17, pero para entenderla tenéis que saber que hacía tiempo que se cocía, especialmente en un grupo que ya te he mencionado así por encima, la inteligencia. Básicamente, estos intelectuales que estaban viendo pues cómo estaba evolucionando Europa, se sentían como responsables de que el país espabilara. Pues nos vamos un poco para atrás durante las décadas de 1860-1870, cuando se empezó a formar un populismo que rechazaba la industrialización capitalista y que idealizaba las comunas rurales, llamadas MIR, creyendo que era como parecido a una organización socialista. Incluso muchos de estos intelectuales intentaron integrarse en las aldeas, un movimiento que se llamó, como aquí la gente de clase media le llama a sus vacaciones, pues este movimiento se llamaba ir al pueblo. Quieren intentar encender esa chispa revolucionaria desde abajo, pero los campesinos pues no les hizo ni puta gracia, no se fiaban mucho y los entregaban directamente a la policía. En esta frustración, muchos empezaron a cruzar la línea del terrorismo. Incluso un grupo de estos personajes asesinaron con una bomba al abuelo de nuestro Nicolás II. Como ves, el sentido antizarista pues ya venía de muy lejos.
¿Esto qué hizo? Que el hijo del zar, el padre de Nicolás, se prometiera que a él no le iba a pasar nada igual. Tipo, adiós, pongo por testigo que nunca más esta peña revolucionaria volverá a cargarse a un Romanov. Spoiler, jaja. Bueno, y por eso la represión, que si ya era dura, pues imagínate ahora, se volvió muchísimo más heavy, cerrando aún más el sistema político ruso. Todo esto llevó a que surgiese una nueva corriente revolucionaria, el marxismo. Antes de seguir, porfi, déjame explicarte un poco que ya ni por asomo soy revolucionaria, estoy metidísima en el tema, que ni por asomo soy historiadora, imagínate filósofa política, así que te voy a explicar a grandes trazos lo que es el marxismo, ¿vale? Los padres de esta corriente eran Friedrich, tendría que buscar antes cómo se pronuncian estos nombres antes de contarlos. Friedrich Engels, le vamos a llamar Federico, y el señor ese de la canción Karl Marx cambia, Karl Marx repa... Vale. Lo estaba cantando y ya me estaba arrepintiendo, perdón. Esta corriente de pensamiento defiende que la historia de la humanidad se ha regido por una constante lucha de clases entre los opresores, que en el capitalismo serían los burgueses, que son los que tienen como los medios de producción, las tierras, las fábricas, etc. Y los oprimidos, el proletariado, los que solo tienen como su fuerza de trabajo. Yo ni fuerzas para trabajar, pero bueno, ¿en cuál de los dos me pongo? Obviamente en los oprimidos. Pues los marxistas afirman que el sistema capitalista... Joder, no se dice capitalista. Sistema capitalista. ¿Sabéis que no podéis decir café Japón muy rápido y seguido? Café Japón. Bueno, no se puede. Bueno, que me enrollo. Estos marxistas afirman que el sistema capitalista lleva inevitablemente a una crisis que hace que el proletariado de repente despierte y tome conciencia de su situación, se organice y lleve a cabo una revolución. Entonces, claro, estos nuevos pensadores aceptan el capitalismo, pero solo como un medio para lograr un fin, que es la revolución. Lo revolucionario no era frenar el desarrollo capitalista, sino empujarlo hasta que explotara como palomitas en el microondas. Pues en todo este contexto político, que ya estaba calentito en 1898, se fundó el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Importantísimo es el nombre de este partido, que fue poco a poco ganando presencia en las ciudades industriales. Bueno, que eran como 4 contadas, no te pienses. Y ahora también os explico 2 términos que seguro que os suenan, bolcheviques y mencheviques. Pues tenemos 2 palabras que en ruso significan mayoría y minoría. Bolchevique y menchevique. Vale, esto ya nos da una pequeña pista de qué pueden ser estos 2 grupitos, aunque los 2 formaran parte del mismo partido, el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Pues esta división ocurrió después de una bronquita interna que tuvieron en un congreso del propio partido. Aunque los 2 bandos defendían las ideas de Marx, los bolcheviques, o sea, la mayoría, lideradas por Lenin, os sonará este nombre segurísimo, pues defendían que el partido tenía que estar como conformado por una élite revolucionaria casi como profesionales de la revolución. Los otros, los mencheviques, la minoría, por el contrario, decían que el partido debía ser como mucho más abierto, donde hubiera sitio para debates, alianzas y estas cosas. Y ya que ha salido Lenin, me gustaría contaros una historia que creo que ayuda mucho a entender a este señor, que para muchos es el símbolo de la Revolución Rusa, además, obviamente, de la hoz y del martillo. En 1866 nace un chico llamado Alexander Ulyanov, que dudo que se pronuncie así, pido disculpas. Era un alumno brillante de biología, pero influenciado por las ideas revolucionarias se unió a un grupo que tenía un plan bastante heavy: asesinar al zar Alejandro III, el padre de Nicolás. Y como os decía antes, como Rusia era como más mística que política, pues pensaban que matando al zar habría un alzamiento campesino que cambiaría el orden establecido. No había fugas en su plan. El plan era lanzar bombas al carruaje del zar el 1 de marzo de 1887, coincidiendo con el 6º aniversario del asesinato del Alejandro II, lo que os he explicado antes, ¿sabéis? Que se cargaron al zar. Pero supongo que no fueron muy discretos y los pillaron antes de que pudieran hacer absolutamente nada. Y Alexander, junto con otros conspiradores, fue arrestado y ejecutado en mayo de 1887. ¿Qué tiene que ver todo esto con Lenin? Pues bien, Alexander era su hermano mayor. Lenin en esos momentos tenía 17 años y aprendió que la revolución no podía depender de unos cuantos actos aislados de terror, sino que tenía que tener como un plan mucho más organizado. Lo siento mucho, pero no podemos entender la Revolución Rusa sin explicar los acontecimientos que ocurrieron 12 años antes, en 1905, y que fueron, como dijo Lenin, un gran ensayo general de lo que vendría después.
El contexto histórico de aquel año es muy concreto. Tenemos que Rusia está en plena guerra contra Japón, un país que se estaba modernizando súper rápido y que aspiraba a consolidarse como una potencia regional. Te explico un poquito por encima la guerra ruso-japonesa. La cosa es que los rusos se fliparon un poquito con la construcción del ferrocarril transiberiano para llegar al lejano oriente. Y una parte de este ferrocarril pasaba por la zona de Manchuria. Y los japoneses pensaron un poco, a ver chica, ubícate. Y les propusieron un trato. Si Rusia reconocía su influencia en Corea, ellos aceptaban la presencia rusa en Manchuria, tipo las gallinas que entran por las que salen. Pero claro, Rusia, que, como ya se ha mencionado al principio del capítulo, era bastante racista y básicamente subestimaba al país nipón. Por cierto, me encanta lo de país nipón, le da un caché. Pues Rusia dilató las negociaciones, tipo que sí, pero hoy no, mañana. Hasta que los japoneses se les hincharon un poco y el 8 de febrero de 1904 atacaron por sorpresa a la flota rusa. 2 días después sí que se declaró oficialmente la guerra. Ahora nos vamos como si fuéramos los Sims 4, adelantamos el tiempo y vamos a explicar otro suceso. Estamos en enero de 1905 y un sacerdote ortodoxo llamado Gapón organiza una manifestación en San Petersburgo. La idea era hacer como una marcha pacífica hasta el Palacio de Invierno, que era donde vivían los zares, para entregarle como unas peticiones al zar no demasiado locas, como tipo jornadas laborales más cortas, sueldos dignos o libertad de expresión. Lo típico. Lo fuerte de todo es que la marcha estaba como compuesta por trabajadores y sus familias, además cargaban con iconos religiosos y retratos del zar, o sea que era como súper pacífica y tenían como la esperanza de que el zar escuchara sus súplicas. Aunque precisamente ese día el zar no estaba en el palacio, las autoridades actuaron de la peor forma posible. Hubo una carga policial brutal, con cientos de muertos, lo que obviamente hizo que la gente le pillara todavía mucho más asco a la familia Romanov. Tanto fue así y tan heavy fue lo que pasó, que este día pasó la historia como el Domingo Sangriento. O sea, imagínate cómo fue. A todo esto, ahora súmale que los rusos perdieron la guerra contra Japón, lo que fue una auténtica humillación nacional. A ver, imagínate que un país gigante, imperial y europeo fuera derrotado por un país asiático, o sea, con los racistas que eran, pues imagínate. El orgullo ruso quedó por los suelos y la imagen del zarismo más tocada aún si cabe. Para mucha gente, el zar Nicolás II empezó a parecer más un tonto a las 3 que una persona sagrada y divina. Después de todo este estropicio, lo que os decía, la guerra ruso-japonesa, Domingo Sangriento, todas las revueltas y manifestaciones, pues al zar no le quedó otra que aplicar cambios y se sacó directamente de la manga, os lo prometo, el Manifiesto de Octubre. Con este manifiesto se creaba la Duma, que era un tipo de parlamento. Y así pues se rebajaba un poco la imagen de que ahí solo mandaban sus cojones, ¿sabéis? Pero era un poco paripé, porque él podía hacer y deshacer la Duma cuando quisiera. Mira, las 2 primeras Dumas fueron disueltas. Y además el tío reformuló las votaciones como para favorecer a la nobleza terrateniente. O sea, a sus coleguitas, ¿sabes? Llámale tonto. A pesar de todas estas reformas que prometía, pues la represión no paró. Aunque sí que se legalizaron los sindicatos y partidos políticos, era un poco mentirijilla. Si nos están engañando, que nos diga la verdad. Porque en la práctica la represión policial seguía al orden del día. Todo esto me recuerda a la gente que canta como el ojete y va y se presenta como las audiciones de OT. Tío, no sé, ¿no tienes amigos que te digan que no vayas? Tipo, José Miguel, de verdad, no hace falta. Vete al gym un rato antes de ir a hacer el ridículo. Pues lo mismo de verdad, lo mismo piensa con el zar. Tío, no tienes mejores ideas, no tienes... No sé. Todo esto obviamente generó muchísima frustración en líderes como Lenin, que veían como el régimen, pues eso, se aferraba al poder como una garrapata. Y esto hizo que se plantearan si era viable o no una futura revolución. Pero como todos sabemos, los Romanov tenían los días contados. Literalmente 13 años. Si he contado bien, claro. Ahora sí, después de conocer el contexto social, político e histórico de Rusia, nos metemos de lleno en la revolución de 1917. Espero por Dios que no te hayas hecho la picha un lío, pero es que de verdad que era importante conocer todo el panorama. Porque claro, si no entendemos por qué todo el mundo en Rusia estaba más quemado que el pelo de un churrero, pues no pillaremos nada de lo que vino después. Perdón, pero aparte de todo lo que te he explicado antes, aún hay más factores que propiciaron la Revolución de Febrero y la de Octubre. Porque sí, hubieron 2. Y ahora es cuando te cuento una historia casi de brujas. Aquí es donde entra en escena uno de los personajes, para mí, más raros y más mitificados de la historia. Rasputín.
Gracias Boney M por esta super canción. Hostia, es Boney M, ¿no? Ay, no me jodas. ¿Os imagináis que de repente no, era Chayanne? De verdad, lo de Rasputin es muy fuerte, porque es que hay gente que a día de hoy piensa que su pene se conserva en formol, en algún tarro, en alguna parte del mundo, y se está exponiendo. Pues esto, que si alguno había oído hablar de ello, es mentira, ¿vale? Pero bueno, para que veas el halo este de misterio que envuelve a esta persona. Bien, ¿cómo entra este señor a la corte de los zares y cómo se vuelve un punto importante para que yo ahora te explique la Revolución Rusa? Pues nuestro Raspu conoce a los zares gracias a las princesas de Montenegro, que les presentan. Tipo, Rasputín, monje espiritual curativo, te presenta Nicolás y Alejandra, zares de Rusia. Hola, ¿qué tal? Encantados, besitos. Algo así, seguro que fue algo así. Algo importante aquí es saber que nuestro pequeño Alexei, o sea, el hijo de los zares, el heredero al trono, padecía hemofilia. ¿Qué es hemofilia? Te preguntarás mientras clavas tu pupila en mi pupila azul. No sé si es así, pero bueno. Pues la hemofilia es una enfermedad hereditaria que impide la correcta coagulación de la sangre. Vamos, que si te cortas, te puedes desangrar. Pues la zarina Alexandra estaba desesperadica por encontrar a alguien que curara a su hijo. Y Rasputín lograba calmarla. ¿Cómo? Pues se cree, a ver, es una hipótesis, pero se cree que como Rasputín era un tipo así monje místico, no creía en los medicamentos. ¿Y sabéis cuál estaba empezando a rular por aquella época? La aspirina. Se usaba para un montón de dolencias, o sea, la gente se lo tomaba como lacasitos. Pero ¿qué tienen de malo la aspirina? Que es un antiagregante plaquetario. Y para los que no tenemos ni puta idea de medicina, la traducción en cristiano es que impide que se formen coágulos. ¿Qué pasa? Que si lo sumas a una persona cuya enfermedad ya consiste en que tu sangre no coagula, pues un estropicio. Pues se cree que nuestro Raspu dejó de administrarle aspirina, lo que mejoró la salud del niño. Para la zarina aquello fue algo mágico, o sea, algo que solo Rasputín podía conseguir. La putada de todo esto es que el pueblo no tenía ni idea de la enfermedad del chiquillo. Porque si en teoría la familia imperial ya era algo divino, solo faltaba que el pueblo supiera de esta debilidad del príncipe, para desprestigiarlos aún más. Uy, ya te digo, como si no los hubieran suficientes. Y la gente empezó a decir que Rasputín, que ya tenía fama de ser una persona erótico-festiva muy prominente y de tener una vida sexual demasiado satisfactoria, estaba liado con la zarina. Y es que ya te digo, el chisme y el salseo, el salseo. Amén. Además, cuando Rusia entró en la Primera Guerra Mundial, tranquis, que ahora os contaré, Nicolás II asumió el mando del ejército y estuvo mucho tiempo fuera del país. Entonces fue cuando Alexander y Rasputín empezaron a ejercer una desastrosísima influencia sobre las designaciones ministeriales. Se decía incluso que él tenía como una influencia hipnótica sobre la zarina y que se inmiscuía en asuntos del Estado, tipo moviendo los hilos como un títere, ¿sabes? También te digo, si yo veo una foto de este tío en esa época, con el mal rollo que me da, y me dicen que es el rey en la sombra, también te monto una revolución en un momento, ¿eh? Y para acabar con la vida de Raspu, finalmente un grupo de nobles perpetró uno de los asesinatos más enigmáticos de la historia rusa y acabaron cargándose al monje. Lo envenenaron y como no se moría le dispararon 3 veces y lo tiraron al río. Un final bastante trágico, la verdad. Venga, pregunta del trivial. ¿Qué pasó en 1914 en Sarajevo? Os lo traeré mejor en un capítulo de Historia para Close Friends, ¿vale? Pero ahora, a modo de resumen rápido, pues el asesinato del archiduque, perdón, lo digo así porque no sé decir heredero rápido, el heredero de la corona austrohúngara y de su esposa, no olvidemos a su esposa, dando el pistoletazo de perdón, me parece una broma de mal gusto. Bueno, dando inicio a la Primera Guerra Mundial. Rusia entró en la guerra junto con Francia y el Reino Unido contra las potencias centrales, que eran Alemania y Austria-Hungría. ¿Y recordáis lo que os decía al principio, que Alexandra era de origen alemán? Pues aquí es cuando el zar tiene una idea de marketing brillante y decide cambiar el nombre de San Petersburgo, que sonaba demasiado alemán, por Petrogrado. Bueno, tengo que decirte que comparado con otras ideas que tuvo, tampoco me parece tan mal. Pensad que a todo esto, Rusia ya estaba sumido en una crisis económica y social y solo le faltaba meterse en otra guerra. Al principio sí hubo un estallido de entusiasmo patriótico, pero cuando el ejército empezó a registrar millones de bajas y en las ciudades comenzaron a faltar suministros básicos,
pues ya no había tanto entusiasmo patriótico. Las protestas contra la guerra empezaron a brotar como amapolas en el campo y los soldados estaban en condiciones infrahumanas y empezaron no sé hablar y hago un podcast, ¿en qué momento? Las deserciones masivas. El zar creyó que era una jugada maestra, es que me lo imagino del palo, ¡guau! ¡Qué buen emperador soy! Voy a asumir personalmente el mando supremo del ejército, bro. Es que seguro que decía bro. Pero chico, no es muy difícil pensar que te van a culpar de ti de todas las derrotas, ¿no? Tío, lo que os decía antes de las audiciones de OT, ¿no lo veis? Es que no sé, no tenía buenos asesores o si los tenía y se los pasaba por el forro, no lo entiendo. Y como os comentaba antes, el hecho de poner en manos de la zarina Alejandra y de personajes como Rasputín el poder de Rusia, pues alimentó rumores de traición y corrupción. Ya sabéis lo que nos gusta, el relato de que una mujer no puede estar en el poder y que es fácilmente manipulable por un hombre. Pues la crisis económica, el asco a la familia real y la desorganización fueron un cóctel molotov para la revolución de 1917. Espera. Antes de entrar de lleno en la Revolución de Febrero, déjame que te cuente una cosa. Por aquel entonces, Rusia usaba un calendario diferente, ¿vale? El calendario juliano, que estaba desfasadísimo al que utilizaban la mayoría de países occidentales, el calendario gregoriano. Os cuento. Perdonadme porque si viene un poco de mates. Perdón. Hace más de 2000 años, Julio César introdujo el calendario juliano, que establecía años de 365 días y añadía un día extra cada 4 años, los años bisiestos. Esto daba como un promedio de 365,25 días por año. Sin embargo, el año solar real, o sea, el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa alrededor del Sol, es un poquito más corto, aproximadamente 365,2422 días. Perdón. ¿Qué pasa? Que después de varios siglos el calendario se había desfasado respecto a las estaciones y había como fechas importantes, tipo la Pascua, que ya no coincidían con los eventos astronómicos. Y para corregir este desfase, en 1582, el Papa Gregorio VIII, el Papa Gregorio VIII introdujo el calendario gregoriano. Para implementarlo, se eliminaron 11 días. En los países que adoptaron la reforma, el jueves 4 de octubre de 1582 le siguió el viernes 15 de octubre de 1582. ¿Lo entendéis? Mira, si te fijas en el calendario de ese año, o sea, si haces scroll hasta 1582, verás que el mes de octubre salta del 4 al 15, faltándole 11 días. Esto significa que, por ejemplo, la Revolución de Octubre, según el calendario juliano, ocurrió el 25 de octubre de 1917, pero en el calendario gregoriano, o sea, en el nuestro, corresponde al 7 de noviembre de 1917. ¿Lo entendéis? Pero ahora nos vamos a febrero. El 23 de febrero, el 8 de marzo para nuestro calendario. ¿Y qué pasa el 8 de marzo? Pues que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Pues las mujeres abandonaron sus fábricas y se manifestaron por las calles de Petrogrado. Empezaron las tías a convencer a los hombres de otras fábricas para que se unieran a la huelga con ellas. Y en los días siguientes las huelgas se extendieron como una mancha de aceite. Y tú pensarás, ¡mierda! Con todo lo que me has contado, seguro que el ejército y la policía les darían pal pelo. Pero no, porque también fueron las mujeres, que son más listas que el hambre, quienes se encargaron de ir cuartel a cuartel a decirles que se unieran a ellas, a los soldados y a los polis. Y vaya que sí se unieron. El ejército se dividió, decenas de miles de soldados desertaron o se negaron a cumplir las órdenes. Que por cierto, después la propaganda bolchevique... Bueno, spoiler, ya sabes quién finalmente estará en el poder. Pero bueno, sinceramente es como si te hago un spoiler de la vida de Jesús, ¿no? Pues bueno, después la propaganda bolchevique invisibilizó el rol tan importante que tuvieron las mujeres en la Revolución de Febrero. La cosa es que los insurgentes consiguieron tener casi todo el control de Petrogrado, lo que hizo que el ejército lo diera por perdido. No tenían ni comunicaciones ni fuerzas leales a ellos. Así que convencieron al zar de abdicar. Digo, chico, se te ha acabado. El Nicolás primero quiso marcarse un Juan Carlos y dejarle el trono a su hijo, pero, claro, el niño estaba enfermo y decidió protegerlo. Así que se lo propuso a su hermano, lo que rechazó la propuesta a menos que lo eligiera una asamblea. Que si lo piensas puedes decir, uy, qué raro alguien rechazando un trono, pero... O sea, piensa en la manía que le tenían a la familia imperial, ¿sabes? Como para meterse en ese fregado. Así que así acabaron 300 años de monarquía. Toda la familia fue detenida bajo arresto domiciliario y la verdad es que no tendrían un buen final. Aunque literalmente la Revolución de Febrero se acabó con el zarismo porque el tío abdicó, o sea,
lo arrestaron. Claro, como los protagonistas no habían sido los bolcheviques, el régimen soviético que vendría después lo recordó como un paso necesario, ¿sabes? Pero no como la verdadera revolución, que claro, la buena es la que vendría después, la Revolución de Octubre, donde sí fue liderada por Lenin y sus camaradas. Vale, ¿y ahora qué? ¿Quién gobierna en Rusia? Pues mira, los que quedan forman de urgencia un gobierno provisional, formado por políticos moderados, liberales y algunos socialistas. Quédate con el nombre de Alexander Kerensky, que fue como el líder más conocido. El objetivo del gobierno provisional, en teoría, era convocar como una asamblea constituyente para decidir el futuro de Rusia y mantener el orden hasta entonces. A ver, es bastante de chiste porque sí fue reconocido por los aliados. Recordemos que seguimos en plena Primera Guerra Mundial, pero en realidad en las calles y en los cuarteles y en todos lados, el poder lo tenía el Soviet de Petrogrado. Al gobierno provisional los consideraban como unos burgueses y es que realmente nadie los había elegido. Pero espera. ¿El Soviet de Petrogrado? ¿Qué coño es eso? Qué difícil es decir Petrogrado, por cierto. A ver, el primer soviet importante surgió ya en 1905, durante esas oleadas de protestas que te he contado antes. Un soviet se trata de una asamblea o consejo de trabajadores, soldados o campesinos que se organizaban para tomar decisiones, tipo sindicato pero mucho más tocho. Si un sindicato se forma para negociar con el jefe, pues el soviet se organiza para quitar, cambiar o cargarte al jefe. De aquí vendría después el nombre de Unión Soviética, Unión de Soviets. Pues eso, aquí quien realmente partía la cala o en Rusia era el soviet. Y el gobierno provisional, que no era tonto, lo sabía. La relación de estos dos actores, como así decirlo, se puso muchísimo más tensa por la guerra. Porque el gobierno estaba dentrísimo en la guerra, tipo, seguimos. Pero los soviets querían ponerle fin de inmediato. Tipo, nos vamos. Qué mal me ha quedado esto. Pero para que el gobierno sobreviviera, pensaron que sería muy buena idea incluir también a socialistas mencheviques y a socialrevolucionarios, lo que al final reafirmaba que la dependencia era total del soviet. Vamos, que este poder dual pendía de un hilo. Y había gente en el exilio, pues que ya se estaba frotando las manos. Por cierto, curiosidad, ¿sabías que el himno nacional que usaba entonces el gobierno provisional era la Marsellesa de los trabajadores? El himno francés. Sí que la letra no era como una traducción directa de la francesa, pero sí tenía su melodía, ¿sabes? ¿Sabes? Uy, qué mal canto, por Dios. Y he pensado que si no funciona esto del podcast, a cantante no me puedo meter. Pero oye, te hago unos vídeos de ASMR que te cagas o que te duermes. ¿Dónde está Lenin? ¿No era una figura muy importante en la revolución? Pues mira, Lenin no estaba en Rusia, estaba exiliado. Y claro, con Europa en plena guerra, volver a casa pues no era un viajecito agradable. Salvo que a tu enemigo le interese que vuelvas, claro. Los alemanes, que no eran tontos, pensaron, si esta peña tan pesada vuelve a su país, puede que desestabilicen al gobierno y nos den una oportunidad. Así que encerraron a Lenin y a sus camaradas en un tren sellado y lo plantaron en la frontera rusa. La verdad es que era una jugada peligrosa, o sea, que el enemigo te ayude, pues no está muy bien visto. Es que me los imagino tipo, no hay huevos, y Lenin, ¿qué no? Sujétame el cubata. Se ve que Lenin llegó a Petrogrado y la recibió pues una multitud esperándola con ansia viva. Claro, había venido su líder. Iba a felicitarlos por la Revolución de Febrero y a unírseles a ellos. Pues no, se cagó directamente en el gobierno provisional. Esto me recuerda un poco al meme ese de la mujer que está como súper emocionada y después se lleva un chasco, ¿sabéis? Con lo de la casi independencia de Cataluña, pues un poquito así fue. Lenin decía que el gobierno no era más que la herencia del régimen burgués y presentó su famosa tesis de abril. Allí postulaba que tenían que dar paso a la segunda parte de la revolución. Tenía que ser socialista y que todo el poder fuera para los soviets. Que no había tiempo, ni pactos, ni tratados, ni polladas con ningún partido, que tenían que actuar y hacerlo ya. Y todo el mundo se quedó en plan, ¿qué? Pero no solo el gobierno ni los sangres sucias. Incluso bolcheviques de sangre pura pensaban que igual al chiquillo se le había ido la olla. Tanto tiempo allí perdido fuera de su país. Pero poco a poco fue ganándose la gente, que él tenía una labia increíble, era un profesional. Mientras todos estaban como sin respirar incluso porque las aguas ya estaban suficientemente turbias, Lenin quería usar a los soviets como palanca para una nueva insurrección. Y le salió bien.
Aunque siempre se habla de la Revolución de Octubre, yo creo que es más justo llamarlo el golpe de Estado de octubre. Por internet veréis fotos y pinturas súper épicas del asalto al Palacio de Invierno, cómo fue aquel día, bueno, súper heroico, pero la verdad es que fue un poco de chichinabo. Perdón, si tenías una expectativa muy heavy de la Revolución de Octubre, pero ya sabéis que la historia la cuenta quien la gana. Pero bueno, vamos por partes. Pues los bolcheviques estaban ganando terreno, o sea, había muchos bolcheviques dentro de los soviets de Petrogrado y de Moscú. O sea, que podían reclamar directamente una transferencia del poder, es que prácticamente legal. Ya sabes, que formaran el verdadero gobierno, ellos. Pero Lenin estaba R que R con no perder la oportunidad revolucionaria y presionaba a sus camaradas para preparar la insurrección armada. Todos estaban entre dos aguas, como Paco. Perdón por el chiste, entre hacerlo, o sea, la insurrección armada, o mejor esperar para forzar una transferencia de poder pacífica. Aquí entra otro señor importante, León Trotsky, que acababa de salir de Chirona y ahora lideraba el Soviet de Petrogrado. Bajo su mando, el Comité Militar Revolucionario del Soviet se reforzó con obreros, soldados y marineros listos para actuar. Pero claro, aunque los demás como que no estaban del todo seguros, se hará más arriesgado no hacer nada que pararse un segundo a discutir. Todo esto sin perder de vista aún la Primera Guerra Mundial contra los alemanes, que sí que habían llevado a Lenin hasta la puertica casi de casa, pero seguían en guerra. Y cada vez avanzaban más hacia la capital. Pues bien, el gobierno provisional, liderado por Kerensky, de hecho que te acordaras, pues ya estaba como súper débil como para quitarle la pistolita a nadie sin jugarse un linchamiento por traidor, ¿sabes? Y llegamos a la madrugada del 24 de octubre, cuando el comité militar ocupó oficinas de telégrafos, estaciones de tren y depósitos de carbón. Y sí, finalmente asaltaron el Palacio de Invierno. Y aquí es cuando te digo que os bajéis las expectativas. Porque en realidad fue casi un paseo, como entrar en la casa de tu mejor amiga. La resistencia fue mínima, aunque después la propaganda soviética idealizara el acto como superheroico, lo que os decía antes. E instauraron el primer gobierno obrero y campesino de la historia. Si entendemos gobierno obrero y campesino como un régimen plural, porque nada se convirtió en un sistema unipartidista bajo el control bolchevique. Ay, qué mal les sienta el poder a algunos. Después de todo este lío de poderes, bolcheviques, socialdemócratas, revolucionarios, etc., etc., llega la pregunta del millón. Y como dijo Mala Rodríguez, ¿quién manda aquí? ¿Quién? ¿Los bolcheviques o los soviets? Y ahora repasamos, porque creo que es un poco lioso. Recuerda que los bolcheviques eran un partido político y los soviets, en teoría, asambleas populares, el poder del pueblo, vaya. La movida fue esta. Lenin orquestó la Revolución de Octubre usando el Comité Militar Revolucionario del Soviet de Petrogrado. Pero el poder oficial lo tenía el Segundo Congreso de los Soviets, que era un congreso nacional que reunía representantes como de todos los soviets del país, donde solo 300 de 670 delegados eran bolcheviques, o sea que ni de lejos tenían mayoría absoluta. Ya sé, un lío, pero espero estar contándolo bien. Y esto es importante, porque este segundo congreso era el único órgano que podía oficializar un nuevo gobierno. Pero aquí viene el giro. Los mencheviques y socialrevolucionarios, que estaban más que indignados con el golpe que había pasado en octubre, abandonaron el congreso de plan, a tomar por culo, que os quedáis, y dejaron a los bolcheviques solos en la fiesta. Aprovechando esto, los bolcheviques montaron su propio chiringuito, el Consejo de Comisarios del Pueblo, un gobierno 100% bolchevique con Lenin de jefe y Trotsky de Relaciones Públicas. Bueno, ministro de Exteriores, es lo mismo. A ver, muchos dicen que esto fue un poco como circunstancial, que pasó así y que nadie forzó nada, pero la verdad es que Lenin no quería dejar el poder ni a tiros. No creía en básicamente ninguna coalición. Después de esto vinieron las elecciones a la Asamblea Constituyente en noviembre y allí llegó el zasca. Los bolcheviques solo sacaron un 25% de los votos, mientras que los socialrevolucionarios se llevaban un 40%. ¿Qué hizo Lenin? Pues disolvió la asamblea al poco, alegando que representaba solo a la burguesía y a los campesinos y que ellos eran la auténtica voz del proletariado. Perdón por esta chapita, pero de verdad que es clave para entender lo que vino después, que fue la Guerra Civil Rusa. Pero esa, como diría el clásico, es otra historia, porque llevo hablando un porrón y estoy al borde de la turra. Como el capítulo me estaba quedando súper largo, no he podido traeros la historia del final de la familia Romanov, de Nicolás, Alexandra, Alexei y Anastasia, pero creo que os lo traeré cuando hable de la Guerra Civil Rusa.
Pero bueno, si os pica el gusanillo de saber cuál fue el final de esta familia, Marta Caballero tiene un capítulo hablando solo de esto y además ella habla de true crime, así que ya podéis saber por dónde van los tiros, si es que no sabéis este suceso. Bueno, y hasta aquí el segundo capítulo y el más duro de hasta ahora, ¿eh? Bueno, que solo hay 2. Pero Dios mío, podía haber sacado perfectamente 3 capitulazos, ¿eh? Os lo prometo. Y ahora, para sentirme una buena creadora de contenido, voy a decir lo que se considera un mantra. ¡Ay, qué ilusión! Ahí voy. Si te ha molado, sígueme, comparte, importante. Mándaselo a esa persona que aún cree que hay un pene por ahí perdido en Formol. ¡Adiós! Que Babilonia sí existió.